Elena corrió bajo el sol abrasador del desierto, dejando atrás la opresión de su hogar y un futuro impuesto por su padre. Con solo 2 pesos en la mano, compró la libertad de un guerrero apache, Kai, cuya mirada desafiante ocultaba un alma rota. Juntos, enfrentaron la crueldad del mundo, encontrando en su lucha mutua un amor inesperado y la fuerza para elegir su propio destino. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? La libertad tenía el sabor del polvo y el precio de todo lo que conocía, pero Elena Valdez estaba dispuesta a pagarlo. El aire denso y perfumado de la noche en la hacienda Montoya se sentía más pesado que nunca, un manto de jazmín y opresión que se adhería a su piel y llenaba sus pulmones hasta casi ahogarla. La hacienda era el orgullo de Sonora, una joya de adobe blanco y tejas rojas rodeada de campos fértiles, pero para Elena, sus muros bien cuidados no eran diferentes a los barrotes de la jaula más exquisita. Cada pasillo de mármol frío, cada patio silencioso con el murmullo de una fuente, le recordaba su aislamiento. Desde las sombras del pasillo, oculta tras una pesada cortina de terciopelo que olía a polvo y a secretos, Elena escuchaba las voces que sellaban su destino en la biblioteca. La voz de su padre, don Ricardo Montoya, era como siempre había sido, un instrumento de poder, frío y preciso, como el filo de una navaja, desprovisto de cualquier nota de afecto. Estaba de pie junto a la imponente chimenea de caoba, una silueta oscura contra las llamas danzantes, discutiendo los términos finales de su matrimonio. El hombre al otro lado de la mesa, a quien ella solo había visto una vez, era un socio comercial viejo y cruel, con ojos pequeños y rapaces y una reputación de tratar a sus posesiones, incluidas sus esposas anteriores, con brutalidad. «La muchacha cumplirá con su deber», dijo don Ricardo, y el sonido de su voz cortó el silencio como un látigo. «Nuestra sangre es noble, pero la nobleza requiere sacrificios. El honor de los Montoya está en juego». Honor. Para su padre, esa palabra era un arma, una justificación para cualquier crueldad. Era el honor de las tierras, de las alianzas, del poder. El honor de un apellido, no el de un alma. Elena sintió un frío helado recorrer su espalda, un frío que nada tenía que ver con las corrientes de aire del viejo caserón. En ese momento, entendió que no era una hija, sino una pieza de ajedrez en el tablero de su padre, una que estaba a punto de ser sacrificada. Se retiró a su habitación sin hacer ruido, un fantasma en su propia casa. Se miró en el gran espejo con marco dorado, un regalo de su 15º cumpleaños, y por un instante no se reconoció a sí misma. Vio el rostro pálido y asustado de una extraña. Luego, tras esa máscara de miedo, vio la sombra de su madre en sus últimos años. Una mujer hermosa reducida a un espectro silencioso, un espíritu marchito por una vida de sumisión y deber. Su madre había amado las flores silvestres y la música de guitarra, pero había renunciado a todo por el honor de su esposo. No, Elena no compartiría ese destino. Sus dedos, temblando ligeramente, se cerraron sobre el único tesoro que poseía de verdad, un relicario de plata que su madre le había dado en secreto semanas antes de morir. No era una joya ostentosa, sino una pieza simple y gastada por el tiempo. Dentro no había un retrato, sino una pequeña inscripción grabada con torpeza. «Que tu corazón sea tu única guía». Esa noche, su corazón no susurraba, gritaba. La decisión, que había sido una semilla latente de rebelión, floreció en una resolución inquebrantable y feroz. Se movió con un silencio aprendido a lo largo de años de pasar desapercibida, de hacerse pequeña para no estorbar. De un cofre oculto bajo su cama, sacó una pequeña bolsa de tela que contenía todo su capital, unas pocas y míseras monedas de plata, ahorradas durante años. Añadió un pequeño cuchillo con mango de nácar que usaba para cortar fruta. Finalmente, se quitó el costoso vestido de seda, dejándolo caer al suelo como una piel muerta, y se puso el atuendo más sencillo y resistente de una de las sirvientas, un vestido de algodón áspero que se sentía extrañamente reconfortante. Cada movimiento era deliberado, un adiós silencioso y ritual a la niña que había sido, a la prisionera que se negaba a seguir siendo. La medianoche llegó con el canto lejano de los grillos y el lejano ladrido de un perro.
El eco de los cascos de los guardias de su padre patrullando los terrenos de la hacienda marcaba el ritmo de su corazón acelerado. Un tambor en la noche silenciosa. Era ahora o nunca. Deslizándose por un balcón secundario que daba al jardín trasero, llegó al muro de piedra, una barrera que siempre había marcado el límite de su mundo. Las piedras estaban frías y ásperas bajo sus manos suaves. Contuvo la respiración mientras se dejaba caer al otro lado, aterrizando con más torpeza de la que esperaba sobre la tierra seca. El golpe sordo de su cuerpo al tocar el suelo fue el sonido más liberador que jamás había escuchado. Por un instante se quedó paralizada. El aire de la libertad era tan embriagador como aterrador. El miedo le suplicaba que volviera, que se sometiera a la seguridad de lo conocido. Pero el recuerdo de la mirada vacía de su madre la impulsó hacia adelante, sin atreverse a mirar atrás, hacia la imponente fortaleza que había sido su prisión. Comenzó a correr. Corrió con la desesperación de un animal enjaulado que finalmente encuentra una puerta abierta, adentrándose en el paisaje hostil que se abría ante ella. El desierto se abría ante ella como un mar infinito y hostil. Había escapado de una jaula solo para morir en otra, mucho más grande. Cada paso hacia Arispe era un paso lejos de su padre. Pero el sol del desierto era un tirano tan implacable como él. El mundo se había transformado en una extensión infinita de tierra agrietada y rojiza, salpicada de cactus esqueléticos que se alzaban hacia un cielo blanco e incandescente. El aire no se respiraba, se bebía a sorbos, y cada bocanada quemaba sus pulmones. La elegante señorita de la hacienda Montoya había desaparecido, reemplazada por una figura anónima y cubierta de polvo, con los labios partidos y la piel enrojecida por el sol. El agua de su pequeño odre se había agotado antes del mediodía del primer día, y ahora la sed era una agonía constante, una lija áspera que raspaba su garganta con cada trago de saliva. Sus pensamientos volvían una y otra vez, en un delirio febril, a la figura de su padre. Recordaba con una claridad dolorosa sus palabras, frías y afiladas como un cuchillo, al anunciarle su matrimonio. «Es tu deber», le había dicho. «Una hija es una inversión, no un tesoro». Para él, ella no era más que una pieza en su tablero de poder, una posesión valiosa que ahora iba a ser intercambiada para saldar deudas y forjar alianzas. Cada vez que la desesperación amenazaba con doblegarla, cada vez que sus piernas temblaban y el paisaje temblaba ante sus ojos, su mano buscaba el relicario de plata oculto bajo su vestido. Su contacto frío era un ancla, un recordatorio de la razón por la que soportaba aquel infierno. Prefería morir libre y anónima bajo el sol del desierto que vivir una larga vida como una esclava bellamente vestida. Finalmente, cuando sus fuerzas estaban a punto de extinguirse, una visión lejana le devolvió la esperanza. El contorno borroso de los edificios de adobe de Arispe. La imagen, temblando en el calor, le dio un último impulso. Al entrar en las calles polvorientas de la ciudad, el caos y el ruido la envolvieron como una ola, un asalto a sus sentidos agotados. La plaza principal era un torbellino de vida y energía que contrastaba brutalmente con el silencio opresivo de la hacienda. Mercaderes con voces estentóreas pregonaban sus mercancías. Vaqueros con sombreros anchos pasaban a caballo levantando nubes de polvo, y el murmullo constante de un centenar de conversaciones se mezclaba en un zumbido abrumador. Se sintió completamente ajena, una extraña en un mundo vibrante y peligroso, invisible en su sencillez pero a la vez terriblemente expuesta. Buscando un rincón de sombra donde recuperar el aliento, sus ojos se posaron en un grupo de gente que se congregaba ruidosamente en el centro de la plaza. Se arremolinaban alrededor de una tosca plataforma de madera, atraídos por una curiosidad morbosa y cruel que le heló la sangre. Un mal presentimiento, frío y agudo, le recorrió la espalda. Con una mezcla de aprensión y una necesidad inexplicable de entender, se abrió paso entre los cuerpos sudorosos, ignorando las miradas lascivas y los empujones. Fue entonces cuando lo vio, y todo el aire se escapó de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe. De pie sobre la plataforma, con las manos atadas a la espalda y el torso desnudo cubierto de polvo y viejas cicatrices, había un hombre. Su cabello negro y largo caía sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones duras y angulosas, como tallado en la misma roca de las montañas. A pesar de los grilletes y la humillación pública, su espalda estaba recta,
su mandíbula apretada en un gesto de desafío silencioso. No suplicaba ni se encogía, simplemente observaba a la multitud con una mirada oscura e impenetrable. Una mirada que parecía juzgarlos a todos y encontrarlos indignos. Era un guerrero apache, y en su postura había un orgullo indomable que ninguna cadena podía someter. El subastador gritó: «5 pesos por este salvaje». Los ojos del prisionero recorrieron el gentío sin detenerse en nadie, hasta que se encontraron con los de ella, y en ellos, Elena vio el mismo anhelo de libertad que ardía en su propio corazón. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Tenía 2 pesos de plata en el bolsillo. No era suficiente para comprar su propia libertad, pero sería suficiente para comprar la de otro hombre. La pregunta floreció en su mente, una idea tan loca, tan irracional y suicida, que por un momento le robó el aliento y la hizo sentir el vértigo del abismo. El sol del mediodía caía como plomo sobre la plaza de Arispe, levantando un vaho caliente del suelo polvoriento que olía a animales, a sudor y a una crueldad indiferente. Elena se sentía a la vez invisible en su atuendo humilde y terriblemente expuesta, un punto fijo en un torbellino de movimiento y ruido. El subastador, un hombre corpulento llamado Don Valerio, cuyo chaleco de cuero apenas contenía su abultado estómago, paseaba alrededor de Kai como un buitre satisfecho. Su voz, aceitosa y resonante, se deslizaba sobre la multitud, intentando encender alguna chispa de codicia. «Mírenlo bien, señores. Carne y hueso de las montañas, más resistente que una roca. Imaginen esta fuerza en sus campos, en sus minas. No encontrarán otro igual». Señalaba las cicatrices que surcaban la espalda y el pecho de Kai, no como marcas de sufrimiento, sino como prueba de su durabilidad, como un ranchero que presume las cualidades de su ganado. La multitud reía y respondía con burlas groseras. Un hombre con el rostro curtido por el sol gritó: «Es un salvaje, morocho y peligroso, te morderá la mano que le dé de comer». Otro, más adinerado por su ropa, añadió con un desprecio refinado: «No pagaría ni un peso por esa bestia. Traen problemas, nada más». Cada palabra era una piedra, un golpe invisible que, sin embargo, no lograba hacer mella en la postura del prisionero. Kai mantenía la cabeza alta, su mirada fija en el horizonte lejano, más allá de los techos de adobe, más allá de la crueldad de aquellos hombres. Parecía haber construido una fortaleza invisible a su alrededor, un santuario interior donde su espíritu no podía ser alcanzado por la inmundicia de sus captores. Elena sintió una náusea amarga subir por su garganta. El espectáculo era brutal, pero en su brutalidad era extrañamente honesto. Esta crueldad a viva voz no era tan diferente de la crueldad susurrada en los salones de su padre, donde los hombres traficaban con vidas y futuros con una sonrisa cortés. Acababa de escapar de una forma de esclavitud, solo para encontrarse de frente con otra, mucho más descarnada. Vio su propio reflejo en la situación de aquel hombre. Ambos eran vistos como mercancía, valorados no por lo que eran, sino por lo que podían ofrecer a otros. Su padre la había valorado en una dote y una alianza comercial. La multitud valoraba a este hombre en unos pocos pesos de trabajo forzado. La injusticia de la situación la quemaba por dentro, una rabia fría y lúcida que eclipsó su propio miedo y agotamiento. Su mano, pequeña y aún suave a pesar del viaje, se cerró instintivamente sobre la bolsa de tela oculta en su falda. 2 pesos de plata, una suma insignificante, ridícula, apenas suficiente para comprar una comida decente o una noche de refugio en la posada más humilde. La voz de la razón, la voz de la supervivencia que la había guiado a través del desierto, le gritaba, le suplicaba que se diera la vuelta, que se perdiera entre la multitud y usara su poco dinero para seguir huyendo. «¿Qué harás con un hombre así?», le siseaba la voz en su mente. «¿A dónde irán? Eres una mujer sola. Comprarlo es atarte a él, convertirte en una paria aún mayor. La ira de tu padre será 1000 veces peor si te encuentra así». Pero entonces sus ojos se encontraron de nuevo con los de Kai. Fue más que una simple mirada. Por un fugaz instante, la máscara de estoica indiferencia del hombre pareció resquebrajarse. Elena vio más allá del guerrero desafiante. Vio una vulnerabilidad profunda,
un cansancio del alma que resonó con el suyo propio. Vio un espíritu que se negaba a ser quebrado, y en ese reconocimiento supo lo que tenía que hacer. No fue una decisión lógica, fue una certeza visceral, un acto de rebelión contra el mundo de su padre y todo lo que representaba. Si la libertad significaba algo, tenía que significar la capacidad de ver la humanidad en otro ser y actuar en consecuencia. Don Valerio, frustrado por la falta de ofertas, golpeó la madera con su mazo. Su rostro estaba rojo de fastidio. «Vamos, señores. ¿Nadie? Ni un solo peso por este espécimen. Bien, se lo llevarán los soldados a trabajos forzados entonces, y que sea el ejército quien le saque provecho». Estaba a punto de cerrar la subasta cuando una voz se alzó desde el fondo de la multitud. Era una voz tan clara como frágil, pero cortó el bullicio como un cuchillo afilado. «Dos pesos». El murmullo de la multitud cesó de golpe. Un silencio atónito, casi cómico, se extendió por la plaza, seguido de un murmullo de risas incrédulas. Todos los rostros se giraron al unísono, buscando el origen de esa oferta absurda. Elena sintió cientos de ojos clavados en ella, con las piernas temblando como si fueran de gelatina, pero la cabeza erguida y la espalda recta, se abrió paso hasta el frente. La gente se apartaba a su paso, observándola con una mezcla de burla y asombro. «He dicho 2 pesos», repitió, con más firmeza esta vez, mientras sacaba las 2 pequeñas monedas de plata de su bolsa. El metal brilló bajo el sol antes de que las colocara con un suave tintineo sobre la mesa del subastador. Don Valerio la miró como si estuviera loca, sus ojos pequeños evaluándola de arriba a abajo. Vio un vestido simple, un rostro joven y decidido, pero el dinero era dinero, aunque fuera una miseria. Se encogió de hombros, un gesto de desdén final, levantó el mazo y lo golpeó contra la madera. El golpe fue seco, final y resonante. Pareció sellar el destino de Elena para siempre. Vendido a la señorita por 2 pesos, un hombre le entregó el extremo áspero de la soga que ataba las manos de Kai. La cuerda era pesada en su mano, un símbolo tangible de su decisión irreversible. Mientras la tomaba, Elena no sintió el triunfo de una compradora, sino el peso aplastante de una nueva realidad. Ahora era dueña de un hombre cuya alma era tan libre como la de ella anhelaba ser. Sola, sin un centavo más en el mundo, y ahora responsable de un salvaje peligroso a los ojos de todos. Una sola pregunta, fría y aterradora, resonó en el silencio de su mente. ¿Qué he hecho? El silencio entre ellos era más denso que la oscuridad de las montañas. Un abismo hecho de miedo, desconfianza, y 2 mundos que nunca debieron encontrarse. Elena tiraba suavemente de la soga, un gesto casi inútil, ya que el hombre que la seguía no ofrecía resistencia alguna. Kai caminaba detrás de ella con pasos silenciosos y medidos, casi fantasmales, que apenas levantaban el polvo rojizo del sendero al abandonar las últimas y miserables calles de Arispe. Con cada paso que daban alejándose del pueblo, Elena sentía físicamente el peso de las miradas de la gente. Eran miradas que se clavaban en su espalda como pequeños alfileres, cargadas de un desprecio apenas disimulado y una curiosidad morbosa. Comprendió que el anonimato que había buscado al huir se había hecho añicos en la plaza pública. Ya no era simplemente una fugitiva, ahora era una anomalía, un escándalo andante a los ojos de la sociedad. Una señorita de buena cuna que había comprado a un indio, apache como si fuera un animal de carga. Con una claridad tan amarga como la ceniza, se dio cuenta de que su acto impulsivo de compasión la había marcado a fuego, convirtiéndola en una paria tan grande y visible como el hombre que caminaba tras ella. El sol se hundía perezosamente en el horizonte, incendiando las nubes con tonos anaranjados, rosados y púrpuras. La belleza del crepúsculo era una ironía cruel en medio de su situación desesperada. Un lienzo magnífico para un drama sórdido. Se adentraron en las colinas que bordeaban la ciudad, un laberinto de rocas y vegetación achaparrada, donde los senderos se volvían cada vez más inciertos. Necesitaban un refugio antes de que la noche cayera por completo, trayendo consigo el frío del desierto y peligros que ella ni siquiera podía imaginar. Fue entonces cuando lo vieron, casi oculto por un recodo del camino. Una pequeña cabaña de pastores, una estructura humilde de adobe y madera, abandonada al tiempo y a los elementos. Sus muros estaban agrietados y parte del techo se había hundido, pero era un refugio,
un santuario precario contra la inmensidad de la noche. Dentro, el aire era frío y estancado, impregnado de un olor a tierra húmeda, a madera podrida y a un olvido prolongado. No había muebles, solo el suelo de tierra compacta y un pequeño hogar de piedra, ennegrecido por fuegos de incontables noches pasadas. Elena finalmente soltó la cuerda, que cayó al suelo levantando una pequeña nube de polvo. El sonido pareció resonar en el silencio absoluto. Kai se quedó inmóvil junto a la entrada, una silueta oscura y amenazante recortada contra la última luz violácea del exterior. Observaba cada uno de sus movimientos, cada gesto, con una intensidad depredadora que le erizaba la piel. Por un momento, el pánico la atenazó. ¿Qué había hecho? Estaba sola, indefensa, a merced de un hombre al que no conocía, un guerrero al que le habían arrebatado todo. Respirando hondo para calmar el temblor de sus manos, sacó de su bolsa el pequeño cuchillo con mango de nácar. La hoja era patéticamente pequeña, casi un juguete. Tras dudar un instante que le pareció una eternidad, caminó lentamente hacia él. Kai no retrocedió, pero vio cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, convirtiéndolo en un resorte a punto de saltar. Se detuvo a una distancia prudencial y, con las manos temblorosas, extendió el cuchillo y cortó las gruesas cuerdas que ataban sus muñecas. Las cuerdas cayeron al suelo con un susurro. Sofía dio 2 pasos hacia atrás, creando una distancia segura entre ellos, buscando con la mirada los ojos del hombre en la penumbra. «No eres mi prisionero», dijo en voz baja, pero la acústica de la pequeña cabaña hizo que sus palabras sonaran claras y firmes. Él no respondió. Levantó las manos lentamente y se frotó las muñecas, donde la cuerda había dejado surcos rojos e hinchados. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Luego, sin dedicarle una sola mirada, se movió hacia la esquina más alejada de la cabaña y se sentó, apoyando la espalda contra la pared de adobe. Se fundió con las sombras, convirtiéndose en una presencia apenas visible pero abrumadoramente palpable. Elena sintió una punzada de miedo agudo. Había cometido un error fatal. Se obligó a actuar, a hacer algo para combatir la creciente ansiedad. Se dedicó a la tarea de hacer un fuego. Recogió las pocas ramas secas que encontró cerca de la entrada y, con manos torpes y temblorosas, consiguió encender una pequeña y vacilante llama en el hogar de piedra. El fuego creció lentamente, una pequeña esfera de luz y calor en la inmensa negrura, proyectando sombras danzantes en las paredes agrietadas. Y en esa luz parpadeante, 2 extraños compartieron un espacio, sentados durante horas en un silencio absoluto, un silencio lleno de preguntas no formuladas y de juicios suspendidos. En la oscuridad helada antes del amanecer, el fuego casi se ha extinguido. Elena ve a Kai moverse por primera vez en horas. ¿La atacará ahora que está indefensa? El hambre y el frío eran enemigos que podían matar, pero fue una sola palabra, pronunciada con voz ronca, la que finalmente rompió el hielo entre ellos. Elena se había quedado paralizada, con el corazón martilleando contra sus costillas, mientras Kai se movía en la penumbra. No se había abalanzado sobre ella como un depredador, como sus miedos le habían susurrado. En cambio, con una lentitud deliberada, se había inclinado hacia adelante. Había tomado una de las ramas secas que ella había recogido y la había colocado con cuidado sobre las brasas agonizantes. Sopló suavemente, y la rama prendió lentamente, y la llama renació, débil pero persistente. Con ese simple gesto, manteniendo viva la única fuente de calor en la helada oscuridad, el silencio impenetrable que los envolvía comenzó, por fin, a cambiar. No fue una tregua declarada, sino un acto silencioso de supervivencia compartida. Elena no durmió más esa noche, pero ya no vigilaba por miedo, sino con una extraña y naciente sensación de compañerismo. El amanecer trajo consigo un frío que calaba los huesos, pero fue la luz pálida y gris la que finalmente reveló la profundidad del agotamiento en el rostro de Kai. Había ojeras oscuras bajo sus ojos y una tensión en su mandíbula que ni el sueño podría haber borrado. A pesar de su apariencia formidable, Elena vio en él, por primera vez, no a un guerrero o a un salvaje, sino a un hombre que había sufrido inmensamente. Rebuscó en su pequeña bolsa y sacó el último de sus víveres, un trozo de pan duro y seco. Era una ración miserable, apenas suficiente para una persona. Durante un instante,
Luchó contra el instinto básico de supervivencia que le gritaba que lo guardara para sí misma. Pero luego, recordó el gesto de Kai con la leña. Con una resolución silenciosa, partió el pan en 2 mitades. Se acercó a él lentamente, sin hacer movimientos bruscos que pudieran ser malinterpretados, y le extendió una de las mitades. Él la miró, primero a la mano que ofrecía el pan, y luego a sus ojos, buscando la trampa, el truco, la condición oculta. No encontró nada más que una sinceridad sin adornos. Tras una larga pausa que pareció una eternidad, extendió su propia mano y tomó el pan con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que emanaba de su cuerpo. Comieron en silencio, pero este silencio era diferente. Era un silencio de reconocimiento, el primer ladrillo en la construcción de un puente sobre el abismo que los separaba. Cuando terminaron, Elena sintió la necesidad de llenar ese espacio con algo más que suposiciones. Quería saber quién era el hombre al que había comprado, cuyo destino ahora estaba inexplicablemente entrelazado con el suyo. «Me llamo Elena», dijo en voz baja, casi un susurro. Él la escuchó, su mirada fija en las brasas. No dijo nada, y por un momento, Elena pensó que seguiría envuelto en su coraza de silencio. Pero entonces, tras una pausa que pareció contener el peso de años de sufrimiento, él habló. Su voz era grave y áspera, como la de alguien que ha olvidado cómo usarla. Kai. La palabra flotó en el aire frío de la cabaña, simple y poderosa. Era más que un nombre. Era la afirmación de una identidad que habían intentado borrar. Animada, Elena se atrevió a preguntar más. «¿Qué te sucedió?» Kai cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, había en ellos un dolor tan profundo que Elena sintió la necesidad de apartar la mirada. «Hombres blancos», dijo, y en esas 2 palabras había un universo de violencia. Llegaron con el sol naciente, con armas de fuego. Quemaron nuestro campamento. Se llevaron a las mujeres, a los niños, a los que no mataron. Su relato era fragmentado, una serie de imágenes brutales. Luchamos, muchos cayeron, me capturaron, me vendieron, una vez, 2 veces, perdí la cuenta. No había autocompasión en su voz, solo el relato desnudo de una pérdida total. Había perdido a su familia, a su gente, su libertad, todo menos el orgullo que ardía en sus ojos. Elena escuchó, con el corazón encogido. No sintió lástima, sino una profunda empatía. «Lo lamento», susurró ella. «Lamento lo que mi gente te ha hecho». Por primera vez, la dura máscara de Kai se resquebrajó por completo. La sorpresa genuina reemplazó la cautela en sus ojos. En los días siguientes, el valle se convirtió en su mundo y la supervivencia en su lenguaje. Kai, con una paciencia que Elena nunca hubiera esperado, se convirtió en su maestro. Le enseñó a distinguir las huellas de los animales, a encontrar agua donde parecía no haberla, a reconocer las plantas que alimentaban y las que curaban. Elena, por su parte, demostró una capacidad de adaptación y una fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. La señorita que había huido de la hacienda, con sus manos suaves y su desconocimiento del mundo real, estaba desapareciendo día a día, reemplazada por una mujer que aprendía a leer el lenguaje de la tierra. Una tarde, usando la pequeña aguja de oro que sostenía el broche de su relicario y un hilo arrancado de su propia falda, se sentó en silencio y remendó un desgarro en la gastada camisa de cuero de Kai. Él la observó trabajar, y en su mirada no había superioridad, sino un respeto naciente. Estaban construyendo una alianza, no con promesas, sino con pequeños actos de cuidado mutuo. Una tarde, después de varios intentos fallidos, Elena logró encender un fuego por sí misma, frotando 2 palos secos como Kai le había enseñado. Cuando la pequeña llama finalmente prendió y creció, una oleada de orgullo la invadió. Levantó la vista para compartir su triunfo y vio algo que nunca había visto antes. En el rostro de Kai, una sonrisa. No era grande ni ruidosa, sino un gesto pequeño, genuino y fugaz, que iluminó sus rasgos duros y alcanzó sus ojos oscuros. Fue el primer momento de verdadera calidez y conexión entre ellos, una promesa silenciosa de que, quizás, no todo estaba perdido. Una tarde, mientras recogían agua en el arroyo, una figura emergió silenciosamente de los árboles, observándolos. No es uno de los hombres de su padre,
Es otro apache, amigo o enemigo. En el video anterior, les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada y herida que arriesgó su vida para salvar a un apache moribundo de sed en el desierto. En este video, vamos a ver cómo una mujer compra a un esclavo apache cuya cabeza está cubierta, y qué sucederá con su vida a partir de ahí. La paz que habían construido era tan frágil como el cristal de hielo en un arroyo, y la llegada de un extraño estaba a punto de romperla en 1000 pedazos. En el instante en que la figura emergió de entre los árboles, Kai se movió, interponiéndose entre Elena y el recién llegado con una fluidez silenciosa, que era a la vez protectora y letal. La sonrisa que Elena había visto en su rostro momentos antes había desaparecido, reemplazada por una máscara de granito, sus ojos oscuros y estrechos, evaluando la amenaza. El hombre que salió de las sombras era otro apache, pero donde Kai emanaba una fuerza tranquila y arraigada, este hombre parecía hecho de alambre y nervios. Era más delgado, con una mirada astuta y un rostro marcado por una desconfianza que parecía grabada en su piel. Los dos hombres intercambiaron unas pocas palabras en su propia lengua, sonidos guturales y rápidos que Elena no pudo entender, pero cuyo tono tenso era universal. No fue el reencuentro alegre de dos amigos, sino la cautelosa evaluación de dos supervivientes que comparan sus cicatrices. Después de un momento, los ojos del extraño se posaron en Elena, y la sospecha en su rostro se endureció hasta convertirse en abierta hostilidad. Kai dijo una palabra más, y el hombre asintió a regañadientes. «Mi nombre es Nikan», dijo el recién llegado en un español claro y conciso, aunque su mirada nunca dejó de ser fría. Se sentaron los tres junto al fuego, ahora apagado, el humo de la mañana ya disipado, y la tensión llenó el aire como una tormenta inminente. Nikan no perdió el tiempo en formalidades. Había estado siguiendo el rastro de los hombres que peinaban las montañas, y traía malas noticias, noticias del mundo que Elena había intentado dejar atrás. «Tu padre», dijo, mirando directamente a Elena, «ha puesto precio a tu cabeza, mujer blanca, y un precio muy alto». Le explicó que don Ricardo Montoya había extendido la historia de que su amada hija había sido secuestrada por un salvaje apache. Había contratado a los mejores rastreadores de la región, hombres crueles y eficientes que no se detendrían ante nada y que conocían las montañas casi tan bien como ellos. Están por todas partes, como lobos. Es solo cuestión de tiempo que encuentren este lugar. El aire se volvió pesado, cargado de la amenaza inminente. El pequeño valle que había sido un santuario se sentía ahora como una trampa a punto de cerrarse. Elena sintió un frío helado en el estómago. La libertad que había saboreado era una ilusión. Nikan se volvió entonces hacia Kai. Su voz se tornó urgente, ignorando a Elena como si ya no estuviera allí. «Debes venir conmigo, hermano, hacia el sur, a las montañas Chiricahua. Allí estaremos a salvo. Pero debes venir solo». Su mirada se desvió de nuevo hacia Elena, esta vez con una mezcla de lástima y dureza. «Ella es un peligro para ti. Es un ancla que te arrastrará al fondo del río. El mundo de esa gente solo trae muerte y cadenas. Déjala. Es su lucha, no la nuestra». El silencio que siguió fue terrible, más pesado que cualquier palabra. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. En el fondo de su corazón, sabía que Nikan tenía razón. Su acto de compasión en la plaza se había convertido en una sentencia de muerte para el hombre que había intentado salvar. El dolor y la culpa la ahogaron, un veneno amargo en su garganta. No se atrevía a mirar a Kai. ¿Qué estaría pensando? Sentiría el peso de su presencia como una carga. La vería ahora como su captora de una manera diferente, no con cadenas de hierro, sino con cadenas de obligación. Esperaba ver en sus ojos la duda, la confirmación de las palabras de Nikan, el deseo de liberarse de ella para salvar su propia vida. Cuando finalmente reunió el valor para mirarlo, no vio lo que esperaba. Vio un conflicto profundo, una lucha entre la lógica brutal de la supervivencia que Nikan representaba y algo más, algo que no se atrevió a nombrar. Pero antes de que Kai pudiera responder, antes de que pudiera tomar una decisión que la destrozaría, fue ella quien habló. La voz que salió de sus labios era temblorosa, pero bajo el temblor había un nuevo núcleo de acero, forjado en el desierto y templado por la bondad de Kai. «Él tiene razón», dijo, y ambos hombres la miraron. «Pero no huiré más. Volveré a Arispe.
Su decisión dejó a ambos hombres atónitos. Kai la mira, no con alivio, sino con una nueva clase de asombro y alarma. Está caminando hacia su propia ejecución. ¿Y qué hará él al respecto? Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Arispe la había visto llegar como una fugitiva aterrorizada. Ahora la vería enfrentarse a su pasado en la misma plaza donde había comprado su futuro. El camino de vuelta no fue un sendero de huida, sino una procesión deliberada. Nikan había intentado disuadirla, llamándola loca, una suicida. Pero Kai no había dicho nada, simplemente caminó a su lado. Su presencia era una promesa silenciosa. No necesitaba palabras para comunicarle que, aunque este era el camino de ella, no lo andaría sola. Nikan, finalmente, viendo la determinación en los ojos de ambos, los siguió, una sombra escéptica unos pasos por detrás. Al llegar a las afueras de la ciudad, encontraron a un joven mensajero, y Elena le dictó una nota breve y audaz, pagándole con una de las pocas monedas que Kai llevaba consigo. No era una súplica, sino una convocatoria. Don Ricardo Montoya. En la plaza, al mediodía. Hay asuntos que resolver. Con ese acto, se despojó del último vestigio de la hija sumisa. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. La espera en la plaza fue una prueba de nervios. El sol del mediodía golpeaba las baldosas de piedra, creando un calor que se elevaba en ondas visibles y que hacía que el aire pareciera temblar. Elena eligió su lugar en el centro exacto del espacio abierto, el mismo lugar manchado de humillación donde Kai había sido exhibido. Se quedó allí, de pie, sintiendo el peso de cientos de miradas. Los murmullos se extendían como un reguero de pólvora. Era ella, la hija de los Montoya, la que había desaparecido, la que, según los rumores, había sido secuestrada por un salvaje. Pero la mujer que veían ahora no parecía una víctima. Su ropa era la de una campesina, su cabello estaba trenzado sin adornos, pero su postura era erguida, su mirada directa y serena. Desafiaba a la multitud a juzgarla. Kai y Nikan se posicionaron discretamente en el borde de la plaza, bajo la sombra de un soportal, observando no solo a Elena, sino a cada rostro entre la gente, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Exactamente al mediodía, un pasillo se abrió entre la gente. Don Ricardo Montoya avanzó, no con la prisa de un padre preocupado, sino con la calculada lentitud de un juez que se acerca a su estrado. Vestía de un negro impecable, y sus botas de cuero brillaban incluso bajo el sol polvoriento. Sus dos hombres de confianza, matones con rostros impasibles, lo seguían como sombras. Se detuvo a una distancia calculada, un espacio que subrayaba su autoridad y la imprudencia de ella al convocarlo. «Elena», dijo, y su voz, aunque suave, cortó el aire como un látigo. No había en ella calidez, sino una decepción gélida, la de un artesano que contempla una obra perfecta que ha desarrollado un defecto fatal. «Esta farsa ha terminado. Has avergonzado nuestro nombre y has hecho que tu familia sea el hazmerreír de la provincia. Pero la sangre es la sangre, y mi generosidad es grande. Vuelve a casa. El compromiso aún puede salvarse. Todo será olvidado». Era una obra maestra de la manipulación. No la atacó, sino que le ofreció una vía de escape que era en realidad una trampa. La pintaba como una niña confundida, y a él mismo como el patriarca magnánimo, dispuesto a perdonar su locura temporal, todo ello para el beneficio del público que los observaba. Elena sintió un escalofrío, el recuerdo de años de intimidación psicológica. Pero la mujer que era ahora no se doblegó. Respiró hondo, sintiendo la tierra firme bajo sus pies, el calor del sol en su rostro. «No he venido a buscar su generosidad, padre», respondió, y su voz, aunque no era alta, se proyectó con una claridad asombrosa que llegó a todos los rincones de la plaza. «He venido a devolverle algo que ya no me pertenece». «¿Y qué podría ser eso?», preguntó él con una sonrisa condescendiente, seguro de su victoria. «Su nombre», dijo ella, «y el control que conlleva». Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Esto era más que una disputa familiar, era una rebelión abierta contra el orden establecido. La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una línea dura. «Ten cuidado con tus palabras, Elena. El honor de una familia es sagrado».
«Honor», replicó ella, y una risa amarga y corta escapó de sus labios. «Usted me habló de honor mientras negociaba mi futuro como si fuera una yegua de cría. Me habló de sangre mientras me entregaba a un hombre sin corazón para saldar sus deudas». Dio un paso hacia él, cerrando la distancia, tomando el control del escenario. «He aprendido en este desierto que el honor no se hereda, se gana. Está en la dignidad de poder elegir tu propio camino, por humilde que sea. Está en la bondad que se muestra a otro ser humano, no en la crueldad que se ejerce para mantener las apariencias». La multitud estaba en un silencio absoluto, cautivada por el drama. Elena se detuvo justo delante de él, tan cerca que podía ver la incredulidad y la furia luchando en sus ojos oscuros. Y entonces, con la mirada fija en los ojos de su padre, asestó el golpe final, las palabras que la liberarían o la condenarían para siempre. «El día que intentó venderme como si fuera ganado, usted dejó de ser mi padre. Yo no soy una Montoya. Mi nombre es Elena». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo y pesado, un vacío en el que el tiempo pareció detenerse. La declaración no solo era una renuncia, era una aniquilación. Había borrado su pasado, su linaje, su identidad social, todo en una sola frase desafiante. El rostro de don Ricardo se transformó. La máscara de aristócrata sereno se hizo añicos, revelando por un instante la furia pura de un tirano cuyo poder absoluto había sido desafiado por primera vez. Sus manos se crisparon en puños a sus costados, y por un segundo pareció que la violencia iba a estallar. Pero era demasiado inteligente para eso. Perder el control en público sería admitir su derrota. Con un esfuerzo visible que hizo temblar una vena en su sien, recompuso su expresión. Don Ricardo no dijo nada más. No había nada que decir. Don Ricardo no grita ni ataca. Se da la vuelta con una calma aterradora y se marcha. Una retirada que promete una venganza futura, no una derrota. Elena se queda sola en la plaza, libre pero marcada como un blanco. Había quemado los puentes con su pasado, pero para construir un futuro, necesitaba purificar el último recuerdo con fuego. El viaje de regreso desde Arispe fue un peregrinaje a través de un paisaje silencioso, un agudo y bienvenido contraste con el estruendo emocional del drama que acababan de protagonizar. La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejando en su lugar un extraño vacío, una calma hueca que era a la vez inquietante y pacífica. Nikan, el pragmático superviviente, los acompañó durante la primera hora de camino, cabalgando en un silencio inusual. Finalmente, en una bifurcación del sendero que se perdía en las colinas, detuvo su caballo. Sus ojos astutos se posaron en Elena, y por primera vez no había sospecha en ellos, sino una forma de respeto a regañadientes. «Nunca he visto a nadie enfrentarse a un hombre como ese, de la manera en que tú lo hiciste», admitió, su voz teñida de un asombro genuino. «No con armas, sino con palabras. Has elegido un camino peligroso, Elena, pero es tuyo». Dirigió una última mirada de profundo entendimiento a Kai, un gesto silencioso entre guerreros que lo decía todo. «Que los espíritus te guíen, hermano». Y con eso, espoleó a su montura, desapareciendo entre las colinas. Su partida los dejó a los dos solos, envueltos en la inmensidad del paisaje y en una intimidad recién descubierta. Llegaron a su pequeño valle al anochecer. El lugar, que antes había sido simplemente un refugio, ahora los recibía con la reconfortante familiaridad de un hogar. Mientras Kai reavivaba el fuego, convirtiendo las brasas en una hoguera danzante, Elena preparaba una comida sencilla con las provisiones que habían conseguido. Comieron en un silencio que ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio compartido, íntimo y solemne. La tensión febril de los últimos días se había disipado, dejando en su lugar una quietud expectante, la calma que precede a un cambio profundo. Después de comer, Kai se retiró a un lado del claro para afilar su cuchillo con una piedra de río. Un ritual rítmico y meditativo. No fue un acto de exclusión, sino de delicadeza. Le estaba dando a Elena el espacio que ella, sin saberlo, necesitaba. Se quedó sola frente a la hoguera, con la mirada perdida en la danza hipnótica de las llamas. Con un movimiento lento, casi ritualístico, rebuscó en el fondo de su raída bolsa de viaje y sacó el último vestigio tangible de su vida anterior. Era un peine de plata, una pieza exquisita e intrincadamente labrada con las iniciales de la familia Montoya,
un regalo de su padre por su 15º cumpleaños. Recordaba con una claridad dolorosa el peso del objeto en su cabello, el frío del metal contra su piel, el día que se lo regaló. Se suponía que representaba su transición de niña a mujer, una joya de los Montoya, lista para ser exhibida, admirada y finalmente desposada ventajosamente. Pero para ella, siempre había sido un recordatorio de su valor puramente ornamental, un emblema de la belleza como un deber y de la obediencia como la máxima virtud. Sostuvo el peine en la palma de su mano, viendo cómo la luz parpadeante del fuego se reflejaba en sus elaboradas filigranas. En su brillo, vio el rostro triste y resignado de su madre, las expectativas implacables de su padre y los barrotes dorados de la jaula que había estado a punto de cerrarse sobre ella para siempre. Con una exhalación profunda, un adiós silencioso y definitivo a la niña asustada que había sido durante tanto tiempo, arrojó el peine al corazón ardiente de las llamas. Hubo un siseo agudo y violento, cuando el metal frío golpeó las brasas incandescentes. Elena observó, sin pestañear, fascinada y horrorizada, cómo la plata empezaba a brillar con un rojo intenso, a perder su forma exquisita. Las delicadas filigranas que representaban su linaje se retorcieron y se hundieron, colapsando sobre sí mismas hasta fundirse en un charco informe de metal líquido, anónimo y purificado. Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una liberación profunda y catártica. Estaba llorando por la muerte de la prisionera, que había vivido dentro de ella durante toda su vida. Cuando el fuego se calmó y la plata fundida se oscureció, solidificándose en una cicatriz amorfa en el lecho de cenizas, Kai se acercó y se sentó a su lado. El aire entre ellos vibraba con una nueva y poderosa intimidad. En silencio, abrió la mano y le mostró lo que sostenía. Era un simple pero hermoso anillo de plata martillada, imperfecto y real. «Tomé un símbolo de cautiverio», dijo en voz baja, su voz un murmullo profundo en la quietud de la noche, «una de las monedas con las que pagaste en la plaza, y lo convertí en un símbolo de libertad, para cuando estés lista para elegir tu propio camino, no el que otros te imponen». Con sumo cuidado, no intentó ponerle el anillo. En su lugar, lo depositó suavemente en la palma de la mano de Elena, un gesto de profundo y absoluto respeto por su albedrío. Fue entonces cuando el infierno irrumpió en su santuario. El sonido de caballos y un grito furioso rompieron la paz de la noche. Don Ricardo y sus 2 hombres aparecieron en el borde del claro, sus rostros desfigurados por la rabia bajo la luz de las antorchas. «Creíste que podías burlarte de mí», rugió, desmontando con torpeza. Kai se puso de pie de un salto, su cuchillo en la mano, un depredador silencioso listo para defenderla hasta la muerte. Pero antes de que la violencia pudiera estallar, Elena se levantó y caminó hacia su padre, interponiéndose entre los 2 hombres. Su movimiento fue tranquilo, deliberado. No había miedo en sus ojos, solo una calma de acero y una extraña sensación de piedad. Se detuvo frente a su padre, tan cerca que podía oler el vino en su aliento. «Usted ya no tiene poder aquí», dijo ella, y su voz no fue un grito, sino una declaración tranquila de un hecho inmutable. Por un momento, don Ricardo pareció que la golpearía. Su mano se alzó, pero al mirar a la mujer que tenía delante, no vio a su hija asustada, sino a una extraña, una mujer con una fuerza que él no podía comprender y por lo tanto no podía romper. La lucha se desvaneció de su rostro, reemplazada por el vacío de la derrota total. Su mano cayó a su costado. Sin otra palabra, se dio la vuelta bruscamente y se marchó, sus hombres siguiéndolo como perros derrotados que abandonan a su amo caído. Con la amenaza final desaparecida, Elena sostiene el anillo en la palma de su mano. La paz es finalmente real. ¿Qué elegirá ahora que es verdaderamente libre? La primera nieve del invierno cayó sobre las montañas, no como un manto frío que aprisiona, sino como una página en blanco, esperando que 2 almas libres escribieran en ella su propia historia. El mundo se había vuelto silencioso, envuelto en una capa de un blanco inmaculado que suavizaba los contornos afilados de las rocas y acallaba el murmullo del viento entre los pinos. Para Elena, este silencio no era vacío, sino pacífico. Era el sonido de un nuevo comienzo, el sonido de un hogar. Habían pasado semanas desde la última y humillante partida de don Ricardo. No habían vuelto a tener noticias del mundo exterior,
Y poco a poco, la amenaza constante que había sido la banda sonora de sus vidas se había desvanecido, reemplazada por el ritmo tranquilo de las estaciones. Su pequeña cabaña, reforzada con barro y ramas secas contra el frío, se había convertido en un bastión de calidez en medio del paisaje helado. El humo que ascendía de la pequeña chimenea era una señal de vida, un faro de hogar en la inmensidad de la naturaleza. Sus días habían adquirido una rutina sencilla y reconfortante. Recogían leña juntos, seguían las huellas de los conejos en la nieve, preparaban comidas sencillas que compartían junto al fuego. Ya no trabajaban juntos por pura supervivencia, sino por el placer de la compañía. El silencio entre ellos se había transformado. Ya no era un abismo de desconfianza, sino un lenguaje propio, lleno de un entendimiento que iba más allá de las palabras. Una mañana, mientras Kai estaba fuera revisando las trampas, Elena se sentó sola junto al fuego, sintiendo el calor en su rostro. De un pequeño bolsillo que había cosido en el interior de su falda, sacó el anillo de plata que Kai le había dado. Había permanecido allí, junto a su piel, durante semanas, un recordatorio constante de la elección que tenía por delante. Una elección que ya no le aterrorizaba, sino que la llenaba de una serena expectación. Sostuvo el simple aro de plata en la palma de su mano, su superficie martillada captando la luz del fuego de una manera suave y humilde. En su brillo, reflexionó sobre su increíble viaje. Vio a la niña asustada que se había descolgado por un muro en la oscuridad. Vio a la mujer desesperada que había comprado a un hombre con sus últimas monedas. Vio a la superviviente que había aprendido a encontrar comida en una tierra hostil. Y vio a la mujer que se había enfrentado a su tirano, no con un arma, sino con la fuerza de su propia voz. Cada paso, cada herida, cada pequeña victoria, la había llevado a este preciso momento, a esta cabaña, a este fuego. Ya no era una Montoya, ni una fugitiva, ni una compradora. Era simplemente Elena, y por primera vez en su vida, ser ella misma era suficiente. Cuando Kai regresó, con una capa de nieve en los hombros y el aliento formando nubes blancas en el aire frío, encontró a Elena esperándolo. Se sentó a su lado, y ambos contemplaron el fuego en un silencio confortable. El fuego, que había sido testigo de su desconfianza inicial, de su catarsis y de su juramento silencioso, era ahora el corazón de su hogar. Después de un largo momento, Elena abrió la mano y miró el anillo. Ya no había dudas, no hubo palabras, ni una pregunta formal, no eran necesarias. Con una lentitud deliberada, bajo la atenta y tierna mirada de Kai, Elena deslizó el simple aro de plata en el dedo anular de su mano izquierda. El metal estaba frío al principio, pero pronto adquirió el calor de su piel. Encajaba perfectamente. No era una joya impuesta, sino un símbolo elegido. No era una promesa de riqueza o estatus, sino de compañerismo, de respeto y de un futuro construido juntos, día a día. Kai tomó su mano con delicadeza, sus dedos ásperos y fuertes cubriendo los de ella. Levantó la mano de Elena y depositó un beso suave sobre el anillo, sellando el pacto silencioso. Cuando sus ojos se encontraron, estaban llenos de un amor tan profundo y sereno como el paisaje invernal que los rodeaba. «Bienvenida a casa, Elena», murmuró él, y en esas 3 palabras estaba contenido todo: el final de su ida, el comienzo de su vida, la aceptación de su verdadero yo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo por fin que había encontrado su lugar en el mundo. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las viejas huellas y prometiendo un mundo nuevo. Dentro, junto al fuego, 2 personas que habían sido despojadas de todo, se encontraron el uno al otro y descubrieron que el verdadero hogar no es un lugar, sino una elección. La historia de Elena y Kai, nacida en el polvo y la crueldad de una frontera olvidada, nos deja un eco suave en el corazón. Nos recuerda que las cadenas más pesadas no siempre son las de hierro, sino aquellas que llevamos en el alma, las cadenas del miedo, del deber impuesto y de la soledad que nos aísla. El viaje de ambos nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra huyendo de nuestro pasado, sino eligiendo con valentía quiénes queremos ser en el presente. A veces, el acto más valiente no es levantar un arma, sino tender una mano en la oscuridad, como una pequeña lámpara en una ventana. Un simple gesto de compasión
puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. Le invitamos a tomar un momento para reflexionar sobre esta historia. Quizás en nuestras vidas no enfrentamos subastas ni desiertos, pero todos conocemos nuestras propias jaulas doradas y nuestras propias batallas silenciosas. Si esta historia ha tocado una fibra en su interior y desea seguir explorando relatos que iluminan el alma, entonces no busque más. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Creemos en el poder de estas historias para inspirar. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal. Porque al final, cada vez que compartimos un relato de bondad, estamos encendiendo una pequeña luz en el mundo. Si esta narración le ha dado calor, considere compartir ese calor con alguien que lo necesite.